de los legados más importantes que pudiera dejar este Congreso. De manera que si le preguntan cuál es la posición de la Defensoría respecto a que si debieran haber dos cámaras, si debiera haber Senado, nosotros sin ambajes y sin reservas diríamos que sí. El tema de cuál es la proporción, es decir, cuántos diputados o cuántos senadores van a haber, es un tema que se puede discutir, se puede afinar en relación a la población. El tema es si va a ser los senadores, va a ser una representación nacional, si es que el sistema va a ser plurinominal, son temas que se pueden discutir, hay posiciones al respecto, pero en lo central, para nosotros, la bicameralidad es, como acabo de decir, probablemente el mayor legado que pudiera dejar el Congreso en materia de reforma política. Para nosotros, el hecho de que mediante referéndum, digamos, se haya rechazado, se haya atajado la posibilidad de que haya bicameralidad, no es un obstáculo en la medida en que este plazo se vence en diciembre y el Congreso tranquilamente podría aprobarlo en primera votación en esta legislatura y en la siguiente legislatura bien podría ratificarlo. En apretada síntesis, presidente, estos son los alcances que podríamos dar desde nuestra institución. Muchas gracias, doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, por su importantísima posición acerca de las bondades de restaurar el sistema bicameral. No sé si el señor congresista quiere hacer uso de la palabra para tener alguna pregunta, algún comentario, alguna postura, como siempre se ha hecho con los señores invitados, al respecto de la exposición que ha hecho el doctor Walter Gutiérrez. Muy bien. Yo, la presidencia de la comisión, defensor, quería formularle algunas inquietudes, ¿no? Dada también su vasta experiencia al respecto, tanto jurídica, política, de todas maneras, con relación a diversos sucesos que han conllevado a, digamos, pensar en que la reinstauración del Senado de la República es lo más conveniente y, de acuerdo con usted, es la más importante de todas las reformas políticas. Si hay un legado que hay que dejar al país constitucional, es justamente la reinstauración del Senado, es la más importante de las reformas. Y tan dilatada sobre todo, ¿no? Doctor, un poco, algunas preguntas que son puntuales que le hemos hecho a alguno de los expositores, invitados en sesiones anteriores, ¿no? Preguntas, digamos, puntuales. Por ejemplo, el Senado de la República en otras épocas contemplaba, aparte de tener una labor, digamos, reflexiva, revisora, que además tenga una visión nacional, una visión de Estado, a diferencia de la Cámara de Diputados, que es realmente más regional, más representativa de las regiones, que designe a las altas autoridades del Estado, ¿no? Como por ejemplo, justamente en el caso suyo, al Defensor del Pueblo. Antes no había Defensoría del Pueblo, es, digamos, una buena creación de la nueva Carta Magna, pero la Constitución 79 no contemplaba la Defensoría del Pueblo. Y que sí, como se hacía antes, se designe a las altas autoridades del Estado, como por ejemplo también a los miembros del Tribunal Constitucional, antes Tribunal de Garantías Constitucionales, también a la ratificación de los miembros del BCR y del Contralor General de la República a propuesta del Presidente de la República. Sin embargo, la Constitución 79 hablaba sobre la designación también, o la ratificación de los embajadores y de los altos mandos militares, de los generales, fundamentalmente de las 3 o 4 fuerzas militares y policiales, cosa que se perdió, digamos, con la nueva Constitución del 93. La pregunta es si usted está de acuerdo que
En estos proyectos de ley todos versan en que el Senado sería el que elija al defensor del pueblo, al Tribunal Constitucional, a los miembros del BCR y la ratificación del Contralor, pero no se dice nada acerca de la designación de embajadores o ratificación de embajadores y de los altos mandos militares, como lo era antes, ¿no? Con la anterior Constitución. ¿Alguna opinión sobre esto? ¿O simplemente deberíamos quedarnos tal cual, que el Senado se dedique a elegir, a designar o ratificar a los funcionarios como su cargo, como el defensor, como del pueblo, los miembros del TC, ¿no? Otra pregunta es con respecto a que si usted estaría de acuerdo que los candidatos a la presidencia de la República, como era antes, con la carta anterior, puedan postular también al Senado de la República o al Congreso, en este caso al Senado, ¿no? Unos hablan del Senado, otros de la Cámara de Diputados. Sería el Senado un poco para jerarquizar y que los, digamos, principales dirigentes de los partidos políticos puedan, si ellos quieren, por supuesto, también pertenecer al Parlamento, ¿no? En este caso al Senado. Acordémonos que Fujimori fue electo senador y presidente de la República al mismo tiempo, y antes de jurar la presidencia tuvo que renunciar al Senado, y el accesitario fue el quien lo reemplazó. Esa es otra pregunta, digamos, que quisiéramos hacerle. Otra en la que creo que usted podría darnos mayores luces es con respecto a que es la tercera pregunta, si el senador o diputado, o el congresista, o el parlamentario, es conveniente que se siga el modelo actual, que también pueda ser ministro de Estado, o se puede optar por modelos latinoamericanos o europeos en la que el que es diputado y senador no puede ser parte del Ejecutivo, no puede ser al mismo tiempo ministro de Estado, ¿no? Esto para evitar conflicto de intereses o a lo mejor confusiones dentro de sus funciones, digamos, o atribuciones propias de una alta investidura, ya sea como diputado o senador. Digamos, ¿cuál es su posición? Es la cuarta pregunta con respecto al Senado. ¿Se debería regresar al Distrito Nacional Único? Que muchos consideran que eso fomentaría el capitalismo limeño, digamos, ¿no? ¿O cree usted que, entiendo que no podría ser tampoco regional, ¿no? Porque ya está para eso la Cámara de Diputados, pero si debería el Senado tener a lo mejor una composición mixta, ¿no? En una mitad de electos a través de un Distrito Nacional Único y la otra mitad a través de las regiones, ¿no? Una por cada una, o cree usted que el Distrito Nacional Único, al tener una Cámara de Diputados regional, sería, digamos, lo más conveniente, ¿no? Son matices que algunos expositores están a favor y en contra, unos a favor, otros en contra. Les comento que los demás expositores todos, ha habido una docena de expositores nacionales y extranjeros, todos están a favor de la bicameralidad y la restauración del Senado, y han comentado como usted que efectivamente es la más importante de las reformas y debería ser el más importante de los legados, que no solo deje la Comisión de Constitución y el Congreso, sino en general el más importante legado de todas las comisiones es esta, la de restaurar el Senado de la República. Pero hay matices, ¿no? De elección del número de senadores, pero sobre todo de cómo se elige el Senado, regional, a través de un distrito único, o regional, o mixto, que es una interesante idea también, ¿no? O el tema de las funciones de los senadores, que deberían ser diferentes a los de los diputados, una bicameralidad imperfecta, y que nos distinga del Senado antiguo, de que eran cámaras gemelas, y que tenían ambas las mismas atribuciones, y eso a veces hacía un poco más lento, digamos, el trámite. Hay una estadística que dice que cuando existe Senado de la República, las leyes son muy poco observadas por el Poder Ejecutivo y muy poco declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, ¿no? Hay una estadística que dice que en un Congreso de 5 años se aprueban aproximadamente 800 leyes, ¿no? Y las 800 leyes, cuando solamente hay una Cámara, son observadas el 33%, la tercera parte son observadas. Más de 300 leyes son observadas por el Poder Ejecutivo o declaradas inconstitucionales por el TC. Cuando existe Senado, en cambio, reflexivo, de revisión,
se observan apenas 25 o 30 leyes en 5 años, o sea, ni el 10% de las leyes observadas cuando existe una sola Cámara, ¿no? Son las bondades fundamentales del Senado. Y en ese aspecto, ¿usted concuerda de que este Senado tenga una diferenciación de atribuciones con la Cámara de Diputados? Es decir, que la Cámara de Diputados solo se dedica a legislar, a que tenga control político, acusación, interpelación, etcétera, y que el Senado solo se dedica a revisar lo aprobado en la Cámara de Diputados y obviamente designar las altas autoridades del Estado, como le hemos comentado, y además, como no, a ver los temas de presupuesto, o los temas tributarios, o los temas de tratados internacionales, o de política exterior. Quisiéramos saber su opinión, porque su postura es altamente importante, no solamente como defensor del pueblo, sino como un abogado, un jurista de trascendental experiencia. No lo quiero agobiar más con mis preguntas, doctor Gutiérrez, y antes de darle uso de la palabra, no sé si algún señor parlamentario o parlamentaria quiera finalmente hacer uso de la palabra antes que el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, termine o despeje las dudas que la presidencia de la Comisión de Constitución le ha planteado. ¿Algún señor parlamentario o parlamentaria quiere hacer uso de la palabra? Muy bien, doctor Walter Gutiérrez, por favor. Adelante. Encantado. Gracias. Preguntas, pero primero una precisión, porque me parece que en mi exposición, por decirlo rápidamente, señalé que la Constitución del 79 había legislado o había diseñado un parlamento de 180 representantes. En realidad eran 180 diputados y 60 senadores. Bueno, hecha esta precisión, quisiera ocuparme de las preguntas que usted tan gentilmente y además certeramente me plantea, porque son temas muy importantes lo que usted plantea. En primer lugar, yo convengo que el Senado debiera designar a las altas autoridades. Esta debería ser una de sus competencias, y me estoy refiriendo a los miembros del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, a los miembros del Tribunal Constitucional. Esto debiera ser una de las funciones propias del Senado, porque la Cámara de Diputados es una cámara política por definición, y que estas autoridades, bajo evidentemente determinadas reglas, determinados procedimientos, se elijan en el Senado, pues daría mecanismos de seguridad y legitimidad que a veces se ponen en cuestionamiento, se han puesto y se ponen en cuestionamiento cuando son designadas estas autoridades. No hay que olvidar que la Constitución no solamente es un catálogo de derechos, un catálogo de normas que garantizan derechos fundamentales, sino sobre todo y principalmente es un estatuto de poder. A menudo yo insisto, trato de remarcar el hecho de que la Constitución es un estatuto de poder. Es decir, es una norma que lo que hace es controlar el poder, atajar el poder, regular el poder. Y por esta razón, no estoy necesariamente de acuerdo con que el Senado elija o ratifique a los senadores, a los diplomáticos, a los embajadores. Creo que esta función debiera seguir el curso que actualmente tiene. Ya se ha logrado cierta institucionalidad, cierta robustez institucional, que desde nuestro punto de vista, opinable desde luego, debatible desde luego, pero de nuestro punto de vista sería un retroceso llevarlo a un escenario político como es el Congreso. Esto en relación a la primera pregunta. En relación a la segunda pregunta, si los candidatos a la presidencia debieran también tener la opción o posibilidad de presentarse al Senado, pues mi respuesta es sí. Y la razón es porque nosotros necesitamos fortalecer la
el oficio político, la carrera política, que el líder de las agrupaciones políticas integre el Senado, robustece el Senado, articula el ejercicio político. No tener al candidato fuera, sino dentro del Senado, creo que es altamente positivo, porque logra además algo que hoy día se ve, y también se ha visto en el anterior Congreso, cuando los líderes de las bancadas políticas están en el Congreso, logran articular, logran vertebrar y no tener instituciones invertebradas. Y eso creo que le haría un enorme bien a una institución tan importante como el Congreso de la República y en este particular caso al Senado. De manera que a mí sí me parece fundamental, importante, que los candidatos pudieran postular también al Senado. Si es que los senadores pueden ser ministros, yo diría que los diputados podrían ser ministros, pero me parece que los senadores no. Si me preguntan razones, es que justamente el Senado es la cámara reflexiva, el Senado es el filtro, el Senado es otra instancia. Los diputados, dado que además son más numerosos, es, digamos, más viable que pudieran formar parte del gabinete. Esto en relación a la segunda pregunta. Respecto a si puede ser, la elección debe ser nacional, es decir, por distrito nacional único o por regiones, yo diría que deberíamos decantarnos por una alternativa mixta, porque siempre hay el riesgo de capitalizar, de descentralizar, dado que en Lima se construyen figuras nacionales con mayor facilidad. Entonces, una alternativa mixta, es decir, si podemos elegir también por bloque de regiones, sería interesante para dar una mayor participación. Respecto a las reflexiones que ha hecho el presidente en relación a que un Senado, un Parlamento con Senado, tiene menores posibilidades que sus normas sean revisadas, sí, las estadísticas, los datos son contundentes y ponen en evidencia que tiene bondades tener una cámara revisora. Y respecto a si el Senado también debiera elaborar leyes, yo allí me iría por la especialización, es decir, el Senado debiera ser la cámara revisora. El Senado debiera centrarse en la norma de presupuesto, porque, repito, para mí es un filtro, para mí es una instancia distinta, porque finalmente los senadores también van a tener sus correligionarios en diputados y a través de ese canal pueden tener iniciativas legislativas. Entonces, en relación a las preguntas que me formula el presidente, yo diría que estas son nuestras respuestas y me animaría a pedirles, me animaría a instarlos, me animaría a exhortarlos a que ustedes hagan el esfuerzo por aprobar esta reforma, porque creo, reitero, que sería el mayor aporte, legado, contribución que el Congreso pudiera hacer al rediseño del sistema político del país. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. La verdad que la presidencia y la comisión está totalmente de acuerdo con usted y nos complace sus respuestas. No hemos conversado antes para que no se generen dudas, pero concordamos plenamente, ¿no?, todas sus respuestas. Y sobre todo la última reflexión que usted hace, ¿no? Esta es de lejos la reforma en general más importante que el Congreso podría dejar como legado al país.
Entonces, ojalá, y esto es una petición que siempre les hago a mis colegas, se piense en función de la institucionalidad del país, ¿no? No en función a temas populistas o electorales, sobre todo como cuando estamos a puertas de una campaña, ¿no? Presidente. Sí, congresista Mamani, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a nuestro ilustre invitado por tan importante exposición. Y justo quería hacerle un comentario y una pregunta con relación a su último comentario, valga la redundancia. Y esta pregunta es la siguiente. Si aprobamos en este periodo 2020-2021 el retorno a la bicameralidad, ¿qué pasaría con la prohibición establecida en la ley número 26.300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos, cuyo artículo 43 señala lo siguiente? Artículo 43. Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los 2 años de su vigencia, salvo un nuevo referéndum o acuerdo del Congreso en 2 legislaturas con el voto de 2/3 del número legal de congresistas. Si el resultado del referéndum deviene en negativo, lo que ha sucedido, no podrá reiterarse la iniciativa hasta después de 2 años. Hay que recordar que en diciembre de 2018 se sometió a referéndum la reforma de la bicameralidad, la cual, nos guste o no, fue rechazada por la población, y siendo que aún no han pasado 2 años de dicha consulta, mi consulta es, ¿cómo deberíamos proceder ante ello? Una salida podría ser que, como esta norma es constitucional, prevalece sobre esta ley de derechos de participación ciudadana. Nos gustaría que nos pueda expresar su opinión el señor defensor del pueblo. Esa es mi consulta, señor presidente. Muchísimas gracias. Sí. Adelante, doctor Gutiérrez. La presidencia de la comisión va a hacer una atingencia sobre la pregunta del doctor congresista Mamani, pero le damos el uso de la palabra, doctor Walter Gutiérrez. Adelante. Sí, el plazo al que se refiere la norma se vence en diciembre, este diciembre. Ustedes podrían, desde nuestra interpretación, desde nuestra lectura, ustedes podrían aprobarlo tranquilamente en esta legislatura. Nótese que el proceso de creación normativa no ha terminado, simplemente se ha aprobado en primera legislatura, ¿no es verdad?, este proyecto, y en la próxima legislatura ustedes podrían ratificar, con lo cual no habría ese conflicto temporal y no se estaría violando el artículo 43. No habría necesidad de apelar a esa interpretación de que se trata de una norma infraconstitucional y esta se trata de una norma constitucional, porque solamente el mero cómputo del tiempo habilitaría que ustedes lo hagan. Muchas gracias, defensor, doctor Walter Gutiérrez. Sí, efectivamente, solamente para aclarar esa duda, porque la presidencia de la comisión siempre ha visto ese tema, ¿no? En primer lugar, se refiere a los 2 años para otro referéndum, no para temas de legislaturas. O sea, los 2 años del cómputo es si quisiera hacer otro referéndum sobre el mismo tema, punto 1. Pero si queremos ser más estrictos en la interpretación, lo ha dicho bien el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, digamos que la reforma constitucional no termina con la aprobación en primera legislatura, ¿no es cierto?, sino cuando se apruebe en una segunda legislatura consecutiva. De suerte que en el peor de los casos, el referéndum fue el 9 de diciembre del 2018 y terminaría el 9 de diciembre del 2020. De suerte que si aprobamos esto en diciembre, vamos a suponer que el Pleno lo pone a debate y aprobación en diciembre, sería una primera votación favorable de 2/3 como mínimo, y la segunda sería el próximo año, es decir, a partir de marzo, con lo cual ya habrían pasado, digamos, exageradamente los 2 años que prevé la normatividad vigente. Así que no habría ningún tipo de problemas al respecto y concordamos plenamente con su comentario, doctor Gutiérrez. Una última tingencia, al doctor Gutiérrez,
Entendemos que cuando usted, y compartimos su opinión también, que cuando usted dice que es mejor que el Senado, aparte de revisar las leyes y que tenga una diferente atribución que la Cámara de Diputados, o sea, la famosa bicameralidad imperfecta, que nos distinga de la anterior Cámara Gemelas que había en la Constitución del 79, y que además nombre las altas autoridades del Estado, como hasta el día de hoy lo hace el Congreso, ahora lo es el Senado, Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, BCR, Contralor, etcétera. No se ocupe, como lo decía la carta anterior, el 79, de los embajadores, porque claro, digamos, según la Constitución Política Histórica del Perú, es el presidente de la República, en una constitución híbrida o semipresidencialista para otros, es el presidente de la República quien dirige la política exterior. Y como el presidente de la República dirige la política exterior, entonces no cabría que el Senado de la República o el Congreso atrás del Senado ratifique, como era antes, la designación de los embajadores o diplomáticos. Es lo que usted ha dicho y yo estoy de acuerdo. Y esto también se lleva, es la pregunta que de repente faltaba, se lleva también a los generales, a los altos mandos militares, dado que también el presidente de la República, así como en materia diplomática y relaciones exteriores, es el que dirige la política exterior, el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales. Por lo tanto, la pregunta es si también deberíamos descartar lo que se hacía con la Constitución anterior del 79, que efectivamente también el Senado ratificaba a propuesta del Ejecutivo la designación de los generales, almirantes o altos mandos militares y policiales. Esa es la pregunta. Sí, sí. Bueno, ahí tal vez yo tengo un matiz con el presidente. No obstante que creo que en lo central estamos de acuerdo, tengo un matiz que me permitiría expresarlo en los siguientes términos. El hecho de que el Senado elija, por ejemplo, al defensor del pueblo o a los miembros del Tribunal Constitucional, no es que afecte las competencias de los integrantes del Tribunal Constitucional o del defensor del pueblo. La famosa figura, que usted conoce mejor que yo, la famosa figura de la ingratitud, ¿no? Ustedes me eligen a mí, pero yo soy ingrato con ustedes, porque en el minuto siguiente, el defensor se independiza. Como sucede también con la construcción de las normas. Ustedes son los autores de las normas, pero una vez que la norma tiene vida, se independiza de su autor y puede ser interpretada por los magistrados del órgano jurisdiccional ordinario o los magistrados del Tribunal Constitucional o el propio defensor del pueblo. ¿No es verdad? Entonces, lo mismo sucede también con los diplomáticos. No es tanto porque el presidente dirija la política exterior, sino porque nosotros consideramos que tenemos que ir creando instituciones que sean, que si bien es cierto, forman parte, en este caso, del Ejecutivo, y el presidente también es el jefe de la Fuerza Armada, deben tener también cierta institucionalidad. Y creo que pasar por el Congreso, que es el órgano político, no sé si le hace un favor al Congreso o más bien los puede perjudicar en la labor de distinción de competencias y funciones que deben tener los distintos órganos de un sistema constitucional. Para mí, el Congreso tiene en sus manos, como dije hace un momento, el principal acto de poder, que es el acto legislativo. Yo diría que cargar las tintas ya con otras competencias es darle demasiadas funciones, y más bien debemos consolidar los avances que en materia institucional ya hemos hecho. Pero al final del día, sea por el camino que yo digo, sea por el camino que el presidente plantea, estamos llegando al mismo objetivo. Muy bien. Señor defensor del pueblo, ha sido un honor tenerlo, en verdad que sí. Ha sido muy grato escuchar la postura del defensor del pueblo, la postura del doctor Walter Gutiérrez Camacho sobre las bondades
de reinstaurar el Senado de la República. Qué bueno que usted haya zanjado ese tema sobre el límite de lo temporal, sobre reinstaurar el Senado después del referéndum que hubo en 2018. Que dicho sea de paso, digamos, tuvo la popularidad, digamos, hasta que hubo un contrabando aparente del Congreso anterior y, bueno, el presidente de la República, a través de este contrabando de normas que había en el Congreso anterior, digamos, que trajo abajo esta reforma constitucional, que era la más importante probablemente de las 4 que, digamos, presentó en aquella oportunidad. Y qué bueno que haya dicho también, y me quedo con esta parte, matices más, matices menos, que de aprobarse, de reinstaurarse el sistema bicameral, va a ser el más grande de todos los legados que deje no solo la Comisión de Constitución, sino el Congreso de la República, dentro de todas las materias que seguramente dejará a partir del 26 de julio del 2021, el próximo año. Así que nos quedamos con esa reflexión, doctor Walter Gutiérrez. Ha sido un honor tenerlo, en verdad que sí, y seguramente lo estaremos convocando para otra oportunidad, para lo que sea menester, y cuando surja alguna duda de algún colega parlamentario, o cuando sea la ocasión por algún tema de materia en la que usted es, claro que sí, una persona ad hoc al respecto. Así que nos ha encantado tenerlo acá presente, doctor Walter Gutiérrez, y la verdad que estamos encantados con que nos haya visitado y nos haya dado su punto de vista el defensor del pueblo. Muchísimas gracias, ha sido un honor. Y Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muy bien, agradeciéndole entonces al doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, vamos a continuar con la sesión de la Comisión de Constitución con el último punto de la orden del día. Señores congresistas, es el último punto de la orden del día porque me informa el congresista Gino Costa que ha tenido que pedir licencia porque lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero hay sesión del Pleno del Congreso de la República el día de hoy, sesión que no estaba programada, ni por asomo, máxime cuando ha habido 2 plenos continuos, el viernes y el lunes, sobre el tema agrario, pero ayer no llegó a terminar por problemas digitales de la plataforma que se estaba cayendo, y por eso que ha continuado el día de hoy, pero nosotros no podíamos de ninguna manera permitir que esta sesión de la Comisión de Constitución el día de hoy se venga abajo y no comience. Por lo tanto, decidimos, a pesar de que hay un pleno en este momento del Congreso, pedir licencia al presidente del Congreso para estar enganchados y avanzar, digamos, lo que teníamos programado en la Comisión de Constitución, máxime si esta semana, después de muchas, tal vez sea la primera o la segunda, no hay sesión extraordinaria el día de mañana. Siempre hemos tenido 2 sesiones en la semana, como muy poca o ninguna comisión, distinta a la actual. Siempre hemos tenido, 2 sesiones a la semana, martes y miércoles. Martes, sesión ordinaria, la que dura normalmente 6-7 horas, maratónica, y la sesión extraordinaria de los días miércoles, que también son muy abultadas. Pero era evidente que al no haber programado una sesión para el día de mañana, no podíamos darnos el lujo, teniendo tantos temas importantes, de, eliminar, obviar la sesión de la Comisión de Constitución, la sesión ordinaria del día de hoy. Así que, por ese motivo, el congresista Gino Costa Santolaya ha presentado una licencia por escrito, porque él es vocero alterno de su bancada. Parece que su vocero titular, Francisco Sagasti Haushabler, ha tenido un problema, no puede estar en el pleno y él tiene que reemplazarlo, y él tenía el día de hoy unos informes sobre decretos de urgencia, decretos legislativos, que los tenía listos, que se los hayamos entregado a ustedes para poder exponerlos, pero me han pedido que por favor se haga en la subsiguiente sesión. No tenemos ningún problema y ya no habrá ese punto en agenda. Vamos a terminar con el último punto de agenda, que es el que viene, el último, que es el último punto del día, repito, que es los proyectos recaídos en la ley 3156-2018,
3607-2018 y 5600-2020 y 5843-2020, Congreso de la República. Son proyectos de ley, como ustedes bien saben, dos del Congreso disuelto anterior que lo estamos acumulando, y los otros dos son de los congresistas Alberto Belaunde y Arlet Contreras, que acá nos complace que se encuentre aquí presente en la sesión de la Comisión de Constitución, ambos, Arlet Contreras y de Belaunde, que ya expusieron en su debida oportunidad. Los proyectos de ley analizados en el presente predictamen buscan incorporar el derecho de acceso al Internet en la Constitución Política del Perú. El acceso al Internet en la Constitución Política del Perú. De la exposición de motivos, la Internet es una condición sine qua non para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de expresión y comunicación. En este nuevo siglo, en el cual ya avanzamos hacia el bicentenario, es a través del acceso al Internet que se aseguran el derecho a la información, las nuevas tecnologías y la comunicación en su dimensión de libertad de expresión y comunicación como derechos fundamentales para todos los peruanos. Cuando se creó, elaboró y se aprobó la Constitución en el año 93, digamos que todavía la Internet en el Perú está muy poco, casi nada, ¿no? Así que la mejor prueba, señores congresistas y señoras congresistas, es la sesión que llevamos a cabo el día de hoy, que es una sesión virtual, así como los plenos también, en el cual ha permitido concretar todo, a pesar de una pandemia terrible. Si no hubiera Internet, si no hubiera pues los adelantos tecnológicos que hay hoy en día, después de casi 3 décadas de haberse aprobado la Constitución, el Congreso no avanzaría por la pandemia. Hubiéramos estado probablemente sin Parlamento. O reuniéndonos, pero contagiándonos al mismo tiempo. Y de repente muchos de nosotros hubiéramos perecido. Los logros legislativos de nuestra comisión, la Comisión de Constitución y Reglamento, que como siempre he dicho es la casa de la reforma política y electoral, es justamente en gran parte porque existe la Internet. Como consecuencia, la concreción del derecho de acceso a Internet debe ser promovida por el Estado desde su proyección constitucional. Cabe recordar que la posibilidad de acceder o no al Internet tiene tal relevancia para muchos de nuestros compatriotas que, esto es sumamente importante, puede marcar la diferencia entre la prosperidad o la pobreza, el conocimiento o el analfabetismo, la igualdad de oportunidades para nuestros compatriotas. Sin embargo, casi la mitad de la población no dispone de los medios para conectarse a Internet, lo cual menoscaba de manera importante, digamos, el derecho de seguir avanzando, de seguir prosperando. Las opciones entonces son menoscabadas al no tener de alguna manera la constitucionalización de este derecho. En nuestro país la población en 10 años ha incrementado su uso sin alcanzar el 50% de su población. 50% no tiene Internet. Eso significa que la otra mitad sigue viniendo o viviendo en un mundo de desinformación, quedando así rezagado con respecto a otras realidades, otros países. Y esta brecha digital como factor que nos sume en el de subdesarrollo es la brecha que debemos hoy cerrar, haciendo el acceso al Internet un derecho previsto en la Constitución Política del Estado. Esta moción constitucional o proyecto se justifica porque, de acuerdo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones del 2018, en el 2016 el 45% de los peruanos usaba los servicios de Internet y solo el 26% a una persona que tiene que instalar acá Teams, ya para que yo venga y ingrese inmediatamente a mi cuenta. ¿Ya? Ya, Congresista Carolina Lizárraga, por favor, su micrófono está prendido. Doctora Lizárraga, por favor, su micrófono se ha prendido.
Muy bien. Perdón, señor presidente. Perdón, señor presidente. No, yo entiendo, eso a veces nos pasa, no pierda cuidado. Repito, este proyecto se justifica porque, de acuerdo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones 2018, en el 2016, el 45.5% de los peruanos usaba los servicios de Internet y solo el 26.4% de los hogares en el Perú tenían acceso al mismo servicio, o el 35% o el 33.5% de las familias disponía al menos una computadora, o sea, de cada 10 familias, 3 tenían una computadora y el 87% de los hogares tenían celulares. En esas condiciones la accesibilidad a Internet es nimia, es pequeña, y de nada sirve incluso tener los equipos si no se tiene acceso al Internet, que permite el flujo de las comunicaciones tan importante para la transmisión de conocimiento. Esta situación la hemos visto hoy también con la imposibilidad de llevar adelante las clases virtuales con nuestros alumnos a nivel nacional, quienes están privados de colegio, que se vieron obligados a seguir las clases desde sus casas. Muchos de ellos no han podido seguir estas clases y en algunos casos hemos visto cómo algunos de zonas deprimidas del país han debido hacer largas caminatas para alcanzar una línea de Internet. Esta situación confirma las cifras sobre el uso de Internet en la población de 6 años y más y cuyo uso de Internet no llega al 50%. Esto significa que nuestra población está viviendo en realidades para ellas o el desconocimiento de hechos importantes para su desarrollo al no tener el debido acceso a Internet. En nuestra realidad, estimados compatriotas, en ese sentido cumplimos todos con informarles de la recepción el día de hoy en la Comisión de Constitución y Reglamento del informe número 00812-2020 Minedu, Ministerio de Educación, el cual califica como viable, precisando lo siguiente. ¿Qué dice el Ministerio de Educación al respecto de este dictamen, este proyecto? La infraestructura, equipamientos, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar es uno de los factores que interactúa para el logro de la calidad de la educación, conforme se desprende el literal F del artículo 13 de la Ley General de Educación. El reconocimiento del acceso al Internet como derecho permitiría un mejor ejercicio del derecho a la educación, ya que contribuiría a cerrar las brechas de conectividad existentes para fortalecer las acciones ya ejecutadas y generar mayores canales de información. La Internet, o el Internet como complemento de la enseñanza que se obtiene en la escuela, permite una actualización constante, dice, de conocimiento en las más variadas especialidades, poniendo a disposición una serie de funciones con numerosas aplicaciones didácticas que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según el Ministerio de Educación, de acuerdo al literal F del artículo 13 de la Ley General de Educación, es un factor que interactúa para el logro de la calidad de la educación de la infraestructura, equipamientos, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo y accesible para las personas con discapacidad. Estos son los objetos por cumplir. Eso implica que debemos lograr que un país como el nuestro, que aspira a ser parte de los países desarrollados o de la OCDE, nos pone al mismo nivel que los países con los porcentajes más bajos, sin embargo, en indicadores en 3 puntos principales. Estamos por los suelos en el acceso al Internet. Estamos por los suelos en el acceso de Internet. Las consecuencias tangibles del uso de Internet. Al mismo tiempo, estos porcentajes nos alejan de países cuyos indicadores oscilan entre el 98, 96 y 95% en los 3 niveles mencionados. Estos valores implican que, de acuerdo al índice de competitividad de último reporte sobre tecnologías de la información y comunicación del Foro Económico Mundial, en el pilar de preparación tecnológica, el Perú ocupe el puesto 86 de 137 países. Esto es grave. Repito, el Perú, de acuerdo al índice de competitividad del último reporte sobre tecnologías de información y comunicación del Foro Económico Mundial, el Perú en pilar de preparación tecnológica ocupa el deshonroso puesto 86. El deshonroso puesto 86 de 137 países. Estamos casi en la cola en el tema de Internet. Está de más decir, señores y señoras congresistas, la importancia del acceso al Internet y a las tecnologías de información y comunicación sobre la generación del empleo, los procesos de innovación y desarrollo económico del Perú,
y de todos los peruanos, sobre todo hoy que enfrentamos una pandemia cuyos efectos aún estamos padeciendo. En consecuencia, la medida y uso de la cobertura que se puede extender en nuestra economía, en los hogares, en nuestra fuerza laboral, colegios, universidades, empresas, la preparación tecnológica debería ser más adecuada para contribuir al desarrollo del Perú. En esto estaríamos dando un gran paso en la tercera revolución, que es la revolución tecnológica, porque como ya hemos pasado la primera revolución industrial en la cual no hemos culminado el proceso de nuestro país, luego la primera década del siglo XX, la comunicación eléctrica convergió con el motor de la combustión interna, propulsada por combustibles fósiles, principalmente derivados del petróleo, dando lugar a la segunda revolución industrial. En este nuevo siglo, estimados congresistas, asistimos a la conjunción de la tecnología de comunicación de Internet y a las energías renovables, abriendo el campo a la tercera revolución industrial. Por estas razones, el Perú debe obrar con una visión innovadora y conviene formalizar el acceso a Internet en nuestra Constitución Política del Estado. Integrar el acceso a Internet en nuestra Constitución obedece también a una visión de país que debemos orientar de nuestra posición como legisladores. En esto, estimados congresistas, como país debemos integrar el acceso a Internet como un avance necesario para que los avances en ciencia, tecnología e innovación sean una realidad en el Perú. Conocidos son los ejemplos de Japón, Corea del Sur, China, quienes empezaron de los años 70, o sea, hace 50 años, del siglo pasado, con una agresiva política en ciencia, tecnología e innovación para alcanzar el nivel de desarrollo que hoy conocemos. Su visión, sobre todo en los países asiáticos y europeos, como no, le dio la misión, la cual se tradujo en exitosas políticas públicas. Superaron el pesimismo de la inversión a largo plazo, superaron los desastres naturales, superaron los desastres de las guerras mundiales, conscientes que los resultados en ciencia, tecnología e innovación solo se ven en 2 o 3 décadas y nunca en un quinquenio. Es muy poco verlo en un quinquenio, en un lustro, se ve después de algunas décadas. Hay que tener las grandes paciencias. Pero sus investigadores con incentivos, con una política a mediano y largo plazo, y proyectos de envergadura, evitando la diáspora científica. Al respecto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en su resolución recaída en el expediente número 002-2021 ahí del TC, sobre la importancia de Internet como derecho habilitador de diversos derechos fundamentales, expresa lo siguiente. Esto ya se hablaba del 2001. La circunstancia dice que determinará, dice el TC, que el ciudadano puede incluirse dentro de uno u otro sector es fundamentalmente al margen de otros factores aleatorios, su condición o posibilidad económica y además cultural en el caso de acceso a Internet, económica en tanto el acceso a dichos medios, televisión por cable e Internet, supone el pago de servicios cuyas tarifas no están precisamente al alcance de la capacidad económica de la totalidad de la población cultural, porque el acceso a Internet exige un mínimo de aprestamiento técnico o capacitación, de que carecen aún grandes sectores de la población peruana, teniendo en cuenta a tal efecto el predominante analfabetismo informático del que aún padece. Continúa y termina el Tribunal Constitucional en 2001 diciendo que, planteado en estos términos, el problema constitucional consiste en que el acceso a la información mencionada, el derecho a la información, se ve condicionada por el acceso o no a determinados medios de comunicación, Internet y televisión por cable, lo cual a su vez estará supeditado a las condiciones económicas y culturales de cada persona. Ojo que esto lo decía el Tribunal Constitucional hace casi 20 años, el año 2001, cuando recién comenzábamos a avanzar en el tema de Internet. La resolución del Tribunal Constitucional analiza el costo del servicio de Internet como una limitante para el acceso a la información, así como la capacitación tecnológica con la que debe contar el usuario para operar este medio tecnológico. Precisa también que el acceso a la información, siendo Internet el vehículo de recepción o emisión, permite que se desarrolle el acceso, el derecho a la información. Dicho esto, el derecho de acceso a la información está regulado en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución Política del Estado. Este derecho fluye igualmente del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, el nivel interamericano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 4 y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señalan que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión de sus ideas, de cualquier índole, por cualquier medio. Por su parte, el artículo 3 de la Constitución Política del Perú dispone que la enumeración de los derechos constitucionales no es exhaustiva, no existe entonces un numerus clausus, sino que existe
un numerus apertus, es decir, abierto y no cerrado. Esto implica que la enumeración de los derechos establecidos en el capítulo 1 de la Constitución Política no excluye de ninguna manera a los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y la forma republicana de gobierno. Así, el artículo 3 de la Constitución prevé la individualización de nuevos derechos en función de la aplicación de la teoría de los derechos innominados. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse en la resolución recaída en el expediente 00895-2001 AATC, inciso 5, donde dice, o considerando 5, donde dice, es bien conocido que un sinfín de oportunidades, la realidad supera la imaginación, la realidad supera la imaginación. Es por ello, y para los textos constitucionales y en particular aquellos nuevos derechos directamente vinculados con el principio de dignidad, no sean desmerecidos en su condición de auténticos derechos fundamentales, como consecuencia de la existencia de nuevas necesidades o situaciones de avances científicos, tecnológicos, culturales o sociales. Las constituciones suelen habilitar una cláusula de desarrollo de los derechos fundamentales, cuyo propósito no solo es prestarle el reconocimiento como derechos de la más alta consideración, sino incluso dotarlos de las mismas garantías de aquellos que sí lo tienen expresamente. Ese es el propósito que cumple, por cierto, el artículo 3 de nuestra Constitución. La revelación del artículo da solo para aquellas especiales y novísimas situaciones que supongan la necesidad del reconocimiento de un derecho que requiera de una protección al más alto nivel y que en modo alguno pueda considerarse que está incluido en el contenido de algún derecho constitucional ya reconocido en forma explícita. Si seguimos la reflexión del Tribunal Constitucional, el derecho a acceso a Internet se enmarca perfectamente en estos fundamentos y debe figurar en la Constitución Política del Perú. Finalmente quisiera, estimados colegas congresistas, dar lectura a un pasaje del ensayo, un representante del siglo de las luces, donde indica algo que en su época fue un avance contra el oscurantismo y que hoy se confirma. Fue un avance contra el oscurantismo, porque sí, hubo una época, un siglo del oscurantismo. Hoy se confirma. A la libertad de pensar, decía Emmanuel Kant, a la libertad de pensar se opone, en primer lugar, la coacción civil. Repito nuevamente, a la libertad de pensar se opone en primer lugar la coacción civil. Es verdad que se dice la libertad de hablar o de escribir nos puede ser quitada por un poder superior, pero no la libertad de pensar. Pero pensaríamos mucho y pensaríamos bien y con corrección